Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo que estamos leyendo en estos días en la misa. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y esta es la conclusión del Sermón de la Montaña que hemos venido considerando los últimos días en la liturgia de la Eucaristía, impedido solamente por las fiestas que se han celebrado en estos días. El Sermón de la Montaña, también conocido como Sermón de las Bienaventuranzas, esos capítulos del Evangelio de San Juan que nos muestran el ideal de la vida cristiana, terminan con esta exhortación tan importante. Ustedes sean, pues, perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Se trata de la llamada a la santidad. Esa llamada que nos pide a los hijos de Dios que nuestra medida sea una medida alta, una medida más grande que lo que hacen también los paganos. Y se refiere aquí a los paganos, a los hombres que no tienen fe, pero que son hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres que viven las virtudes, esas virtudes humanas que permiten que las personas puedan vivir una humanidad más plena. Ya es algo extraordinario, ya es algo maravilloso encontrar en la vida gente que vive así. Pero a ti y a mí se nos pide algo más. Se nos pide que nos identifiquemos con Cristo y que vivamos esa medida alta de la vida cristiana, que es la santidad, que nos identifica también con nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Claro, la tentación, o más que tentación, también el entender las cosas mal, nos podría llevar a pensar que la santidad cristiana es sobre todo pues un esfuerzo moral por vivir con perfección todas las virtudes, todos los ámbitos, todos los aspectos de nuestra vida. Y eso nos podría llevar hacia un perfeccionismo y hacia un esfuerzo de tipo más bien voluntarista que terminaría por agotarnos y que como siempre, por más que nos esforcemos, estaremos en déficit, porque ¿quién puede ser semejante a Dios? ¿Quién puede ser perfecto como Dios es perfecto? Pues nos llevaría a desanimarnos en la lucha y a terminar por, como se dice en el lenguaje coloquial, botar la toalla y abandonarnos más bien a nuestros instintos, a nuestros impulsos, dejando atrás ese empeño por ser santos. La santidad es ante todo una condición ontológica que tiene los cristianos, los bautizados, porque por el hecho mismo de ser bautizados, de estar incorporados a Jesucristo, al cuerpo místico suyo, que es la iglesia, pues nosotros participamos de esa gracia capital de Cristo. Hemos sido como separados del resto para ser dedicados a Dios, para ser puestos como templos del Espíritu, herederos de la gloria, y por lo tanto la condición de santos es una condición que pertenece a todo cristiano. De ahí que para los primeros seguidores de Jesús, como leemos en los Hechos de los Apóstoles o en otras de las cartas
de San Pablo o de San Pedro, era bastante habitual dirigirse entre ellos como santos. Los santos de Roma saludan a los santos de Corinto y así sucesivamente, porque eran conscientes de que su bautismo los había puesto en una condición de una perfección excelsa que no depende, en primer lugar, del empeño humano, sino que es, ante todo, gracia de Dios. Ahora bien, esa gracia que Dios nos da, esa santidad que Dios deposita en nosotros, exige de nosotros que se desarrolle en aquello que se llama la santidad moral. El Papa Francisco, a este respecto, nos escribió una carta muy bonita que se llama Gaudete et Exultate, alegraos y exultad en el Señor. Una carta en la cual nos recuerda justamente que esta es la vocación fundamental, que esta es nuestra vocación natural, digamos así, como bautizados, como cristianos, ser santos. Y el Papa comienza esta carta, te leo el número 1, que es muy bonito, y dice, alegraos y exultad, dice el Señor, a aquellos que son perseguidos y humillados por causa suya. Se está refiriendo justamente al sermón de las bienaventuranzas que en estos días hemos leído. El Señor, continúa el Santo Padre, pide todo, y aquello que ofrece es la verdadera vida, la felicidad, para la cual nos hemos sido creados. Él nos quiere santos y no espera que nos acontentemos de una existencia mediocre, diluida, inconsistente. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras la llamada a la santidad. Así, por ejemplo, el Señor le proponía a Abraham, camina delante de mí y sé íntegro. Pues es esto lo que el Señor hoy nos está pidiendo en esta página del Evangelio, que tú y yo recordemos que no podemos contentarnos, como dice el Papa, con una existencia mediocre, diluida, inconsistente, porque nuestra vocación es la santidad, es la perfección cristiana. Y esa perfección no es otra cosa sino la perfección del amor. Hoy se habla tanto del amor, pero el amor cristiano es la donación total de nuestras existencias a Dios y a los hombres. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, estaba enamorado de esta verdad que el Señor le hizo entender en un momento en que, cuando se hablaba de santidad, se pensaba sobre todo en la vida de los religiosos, sometidos a penitencias extenuantes, sometidos a una existencia separada del mundo, distinta de los demás, porque pensar en los cristianos normales, en los cristianos como tú y yo un pobre párroco, tú una mamá, un papá de familia, un estudiante, que tiene que vivir una existencia cotidiana, pues parecía que eso no era camino de santidad. En cambio, Dios nuestro Señor le hizo entender, un 2 de octubre de 1928, que en realidad esa llamada a la santidad es una llamada que atañe a todos los hombres, como lo habían entendido los primeros cristianos, y luego a lo largo de los siglos de cristianismo se había ido reduciendo a ser una situación de élite. Por eso es que el Papa actual, Francisco, habla de los santos de la puerta de al lado, de la clase media de la santidad, no para decir que tenemos que conformarnos con una existencia justo como esta que acaba él de decirnos que no debemos conformarnos, una existencia mediocre, sino para decirnos que todos en la iglesia estamos llamados a ser santos. También tú que eres papá, tú que eres mamá, tú que tienes que empeñarte cada día en la escuela, tú que tienes que empeñarte cada día en el trabajo cotidiano, estás llamado a vivir la plenitud de la vida cristiana. San José María meditaba mucho estas palabras justamente de San Pablo en la carta a los Efesios. Ustedes y yo formamos parte de la familia de Cristo.
porque Él mismo nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha en su presencia por la caridad, habiéndonos predestinado como hijos adoptivos por Jesucristo a gloria suya, por puro efecto de su buena voluntad. Y continúa el fundador del Opus Dei a la luz de este texto que acabamos de recordar de San Pablo. Dice, esta elección gratuita que hemos recibido del Señor nos marca un fin bien determinado, la santidad personal, como nos lo repite insistentemente San Pablo, e que est voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No lo olvidemos. Por tanto, estamos en el redil del Maestro para conquistar esta cima. Juan Pablo II, ese Papa santo, ese Papa grande, que tanto amó a nuestro país, a México, que tanto nos amó, nos decía justamente en esa carta también que escribió al inicio del nuevo milenio, hablaba de la pastoral de la santidad como medida alta de la vida cristiana. Tendríamos todos nosotros que recordar que esta es nuestra vocación, que esta es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos, que vivamos esta plenitud, esta entrega amorosa, total a Dios. Y un camino que está hecho del empeño por vivir todas las virtudes cristianas en nuestra vida cotidiana. Tienes obligación de santificarte, tú también. Estoy leyéndote ahora otra cita de San José María. Quien piensa que esta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos. A todos sin excepción dijo el Señor, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, querido hermano, querida hermana, vamos a pedirle hoy al Señor en esta meditación, en este momento de oración, que renueve en ti y en mí ese anhelo por ser santos, que no nos conformemos con menos, porque la santidad es la meta propia del bautizado y también a través de la iglesia, la de todo hombre, ya que todo hombre está llamado desde la obra redentora de Cristo a la salvación, que se realiza justamente en la iglesia y por el bautismo. Pidamos a nuestro Señor que cuando contemplamos la vida de los santos, nosotros entendamos que cada uno de ellos están en realidad manifestando la riqueza de aspectos y de facetas de la santidad, porque uno solo es el santo de los santos, Dios nuestro Padre y Jesucristo, su enviado. Y nosotros, con nuestra santidad, con nuestro empeño por vivir esta vocación, este amor, esta entrega a Dios y a los hermanos, no hacemos sino manifestar diversos aspectos, diversas facetas de esta santidad de Cristo, de esta santidad de Dios. Vamos a terminar ya este momentito de nuestro diálogo con el Señor de cada día, implorando a nuestra Madre Santa María que nos ayude a redescubrir esta vocación, a vivir las bienaventuranzas, a vivir las virtudes para que seamos santos. Y ser santo significa ser felices, ser hombres y mujeres plenos. Que ella, la Santísima Virgen María, que ella, la feliz porque ha creído, nos ayude a vivir esta vocación día tras día ahí donde estamos. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.